Hola amigos de la Perla Deportiva, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno poderlos saludar, como siempre, a la cita de todos los lunes, después de la noche, después de las 8 de la noche, con esto que se llama la Perla Deportiva, con la producción de la Fórmula JS, Junior Sánchez y quien les habla su amigo Julián Santa. Seguimos haciendo reconocimientos, seguimos exaltando a la prensa deportiva del departamento que pues creo que eso casi nunca se ve. Siempre los periodistas somos los encargados de dar la noticia, pues en estas oportunidades hemos querido destacar no solamente la noticia, sino también a esos personajes que todos los días están pendientes de ella. Junior Sánchez, bienvenido a La Perla, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Juli? Saludos para usted y para todos los que están ahí conectados a esta hora. Hoy con un gran invitado. Vamos a hablar un poco de este gran invitado que tenemos el día de hoy. Cómo llegó a la ciudad de Pereira, que nos cuenta historias, anécdotas. Yo tengo una anécdota con nuestro invitado el día de hoy en Medellín. Vamos a ver si de pronto se acuerda de esa anécdota, pero la verdad que qué bueno este reconocimiento para todos los compañeros, los colegas, y que nos cuenten un poco cómo iniciaron en el tema de la radio, cómo llegaron a Pereira. Eso es bueno, conocer un poco más de allá, Juli. Claro, Junior, ese es el propósito de este espacio, conocer más de la vida, que estos personajes nos cuenten. Y precisamente nuestro invitado no es risaraldense, bueno, la cédula dice que es de Soacha, pero él se siente más risaraldense que muchos. Don Héctor Ariel Santana Monsalve, gracias por aceptar la invitación a la Perla Deportiva. Bienvenido, buenas noches. Hola Julián, muy buenas noches para usted, para Julio Sánchez. No, agradecido de esta invitación, de compartir con ustedes. O sea, noche de apellidos en ese, Santana, Sánchez y Santa. Muchas gracias por la invitación. Sí, señor, acá es la fórmula triple S, entonces, sí, señor. Correcto. Ya, permítame, yo quiero saludar acá a John Hill, que estaba muy perdido. John Hill, un abrazo fuerte para John Hill, para Juan Ocampo, para Brandon Ramírez, para todos ellos un saludo muy especial, para Luisito Pereira, para Cristian David, para todos ellos un saludo muy especial. Bueno, Héctor, y entremos en materia. ¿Cómo llega usted a la ciudad de Pereira? ¿Por qué se decidió venir a Pereira, Héctor? Bueno, yo llegué a Pereira por, digamos que cosas de la vida, del destino. Yo estaba trabajando en Bogotá, en Colmundo Radio, y yo había terminado mi universidad y estaba haciendo las prácticas. Mi jefe era nada más y nadie menos que Iván Mejía Álvarez. Era mi jefe, era la persona con la que yo trabajaba. Y ahí con él estuve más o menos 8 meses, pero era una época difícil para la radio y él estaba en Colmundo con un grupo realmente nuevo. Entonces el grupo, llegado diciembre, terminó. Cuando arrancó el siguiente año, en enero, pues ya en diciembre nos dijeron que no había continuidad en el grupo y ya terminaba mis prácticas. Entonces, yo tenía una muy buena relación con el decano de la Facultad de Periodismo de IMPAU, que fue la universidad donde yo terminé como técnico en periodismo, y él ya conocía mi trayectoria, me ha dado la oportunidad de algunos espacios en la radio en Bogotá, en Colmundo, en Super, en estas emisoras pequeñas, y le dije que si existía la posibilidad, si él sabía de alguna oportunidad para trabajar, que se lo agradecería, y que si era fuera de Bogotá, mejor. Unos días después me llamó y me dijo que había una oportunidad en el periódico La Tarde de Pereira. Yo no conocía Pereira. Yo lo más lejos que había llegado era hasta Calarcá, que en Calarcá tengo familia. Y yo le dije que listo, que me diera el contacto y que para adelante. Para resumirles un poco la historia, pues yo me dieron un contacto, en esa época todo era por fijos, entonces había que llamar al fijo del periódico, bueno, en fin. Concertamos la persona que me recibió fue la doctora Adriana Marín, en ese momento era la editora. Ella me pidió una hoja de vida, yo la envié, se enviaba por correo, no por correo electrónico, sino por correo. Yo recibí los documentos y recibí una llamada un tiempo después para que me presentara a una entrevista. Resulta que el día de la entrevista era el 9 de febrero del 95. Ustedes son muy jóvenes y muy pelados, pero eso no quiere decir que no conozcan la historia. Y seguramente ustedes recordarán que el 8 de febrero del 95 fue el día de aquel duro terremoto que tuvo Pereira, Armenia, el eje cafetero. ¿Usted me cree si le Esa digo también, bueno, que, oiga, Héctor, me cree si le digo que no me tocó? Todavía no había nacido, ¿no me cree? no, por supuesto, pero eso no quiere decir que usted no conozca la historia. Eso no Ah, quiere decir. claro, 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 Claro. Entonces, a mí me tocó el terremoto en Calarca y al otro día yo vine a Pereira sin conocer la ciudad, sin conocer nada, a presentar la entrevista.
Me hicieron la entrevista 2 personas y me dijeron, nosotros lo llamamos. Y yo me volví para Bogotá, 8 horas de viaje, y yo dije, no, aquí no pasó nada. A los pocos días me llamaron un viernes, y a mí no me olvidó nunca, me llamaron un jueves, un viernes, y me dijeron, me dijo la doctora Adriana Marín, me dijo, le tengo buenas noticias, usted fue admitido, arranca el lunes. Yo le dije, venga, pero estoy el viernes, me dijo, o lo toma o lo deja, lo tomo. Y arranqué, y comencé a trabajar un 1 de marzo del 95 en el periódico La Tarde, pero yo no arranqué en la sección de deporte. Yo venía para hacer página local, redacción local, que Julián conoce muy bien el tema de la redacción local y cómo están distribuidas. Yo venía para ser periodista local, pero a los 2 días que estaba en el periódico periodista de deportes dejó el puesto tirado, literal. Lo contrataron para, ¿cómo se llamaba? Este diario de diario deportivo, creo que era que se llamaba. Un proyecto nuevo que empezó en Bogotá, a él lo contrataron y él dejó literal el puesto tirado. Y yo inmediatamente le dije a Adriana, déme la oportunidad. Me dijo, ¿pero por qué? Yo le dije, porque mi trabajo de grado fue deportes, mis prácticas fueron deportes, yo todo lo he hecho en deportes, déme una oportunidad en deportes. Me dio la oportunidad y ahí duré más de 16 años. Bueno, la verdad no sabía que había debutado en La Tarde, pensaba que había debutado en otra parte. ¿Usted quería debutar en prensa escrita? Esa era como su pasión más grande, ahí era donde se proyectaba, donde se veía. No, Julián, pues la verdad yo siempre he tenido habilidad para la redacción, me gusta escribir, pero como le digo, mis prácticas, por ejemplo, fueron en radio, tanto en Super como en Colmundo. Sí. Pero había la oportunidad laboral y yo llegué contratado a la ciudad de Pereira, o sea, yo llegué con un contrato con todas las de la ley, pues imagínense, uno recién salió de la universidad y que lo contraten con todo, pues excelente. No, y más en un periódico pues tan prestigioso, Junior, como La Tarde, pues darse el lujo de contratar de entrada a un practicante o a una persona nueva, creo que es un lujo, ¿no, Junior? Claro que sí. Bueno, Héctor, ¿usted estaba en ese momento en Bogotá cuando le dieron la noticia o ya estaba acá en Pereira? No, yo estaba en Bogotá. Sí, yo presenté la entrevista y me devolví al otro día a Bogotá porque yo aquí no conocía a nadie. Yo estaba en Bogotá. Me llamaron un viernes y me dijeron, arranca el lunes. ¿Y cuando se vino solo, cómo hizo para buscar apartamento, pieza o cómo hizo? Sí, yo me vine solo. Lloró mi mamá, mi novia, la familia. Mi novia, que ahora es mi esposa, lloró, dijo que eso se iba a acabar, que yo le iba a dejar. En fin. Y mi padre, que en paz descanse, fue que más me apoyó. Compramos un tiquete en bolivariano, salí a las 10 de la noche de Soacha, llegué a Calarcá, Quindío, porque aquí tengo familia en Calarcá, un sábado a la madrugada, y a las 8 o 9 de la mañana estaba en Pereira, en la carrera novena número 2054. Nunca se me olvida, carrera novena con calle 20, diciéndole al portero que por favor me vendiera un periódico, porque yo necesitaba buscar unos clasificados para conseguir dónde vivir cerca, porque yo arrancaba el lunes a trabajar. Yo me vine con una maletica pequeña y como dicen popularmente, con una mano adelante y otra atrás. Yo no traje nada, absolutamente nada. Sí. Y efectivamente conseguí, ese sábado me la pasé toda la mañana y tarde buscando en donde que me quedara cerca el periódico, y di con una casa de familia en la 27 con 10, y ahí conocí una familia maravillosa. Héctor, el periódico quedaba donde siempre quedó, por la salida Armenia, ¿o no? No, en la novena 2054. En el centro. Claro, carrera novena 2054, ahí quedaba el periódico, donde ahora quedaba la Uniminuto, algo de Confamiliar, que hay un parqueadero, la frente del parqueadero. Ahora queda un D1. Correcto, ahí quedaba el periódico, y entonces yo busqué un sitio cercano al periódico para evitarme lo del transporte y salir temprano. Claro. Y encontré con esa familia maravillosa, doña Mercedes me recibió como un hijo más y yo empecé a pagar. El lunes llegué, yo arrancaba a trabajar el lunes y yo llegué el domingo con una maletita, ella me recibió y ya arrancó mi historia en el periódico. Qué buena esa historia. Usted empezó el 1 de marzo del 95, ¿cierto? ¿A los cuántos días ya empezó a escribir de deportes? ¿Cuánto se demoró para empezar en deportes?
La primera nota de... bueno, ahí tengo dos anécdotas geniales. La primera nota de deporte la escribí 3 días después. 3 días. El Porque 4 de mientras que marzo. entendía un poco, claro, como yo nunca había trabajado en un periódico, yo no entendía cómo era la mecánica. Y usted que está en un periódico, Julián, usted sabe el tema de escribir la nota, de diagramación, del diseño. Ahora, estamos hablando hoy de mucha tecnología. En el 95 no había internet, no había celulares, no había, la diagramación era en hojitas de papel, con lápiz, la fotografía era blanco y negro y color. No, yo tengo muchas anécdotas para eso. De eso tengo muchísimas, porque la fotografía era color y blanco y negro. ¿Dónde está? Acá. Le contaba a Julián, este es mi directorio, la encontré por casualidad. Y aquí está el directorio de las personas, porque en ese tiempo todos eran teléfonos fijos. Entonces uno iba guardando ahí la lista y empecé aquí en el preámbulo a esta entrevista con ustedes. Le comentaba a Julián los nombres que me encontraba acá, que seguramente pues ya eso existirá muy pocos. Marino Sánchez Martínez, su papá, tenía el teléfono 335-6262, se les dijo, y tenía otro, porque creo, como tenía la oficina, 334-6373 o 325-4354. Don Marino Sánchez tenía 3 teléfonos para poder ubicarlo. Y así todos. Al técnico del Deportivo Pereira había que ubicarlo en el teléfono fijo, a los jugadores, a todos había que ubicarlos por teléfono fijo. Entonces estamos hablando de una época muy distinta. Estamos hablando de una época donde había muchas limitantes, pero era una cosa realmente apasionante. Entonces, a los 3-4 días yo empecé a escribir mi primera nota. Al 4º día escribí la primera nota de un partido del Deportivo Pereira, y ese día me bautizó Pedro León Londoño, que en paz descanse. Me dio una lección impresionante. ¿Qué le dijo Pedro León, Héctor? Me dio palo por ahí 40 minutos en el programa de él. A ver, yo les cuento. Era un partido Deportivo Pereira Independiente de Medellín. Como yo no sabía cómo era el trámite ni cómo era, nunca había trabajado en prensa, el partido se jugaba en Pereira, pero yo todavía no tenía la habilidad para escribir la nota, ir al estadio, volver a escribirla, y era un partido que se jugaba un miércoles por la noche, nunca se me olvida. Miércoles 8:30 de la noche, que no es como ahora que hay partidos a las 3, miércoles 8:30 de la noche. Yo hice todo lo posible por ir al estadio, pero no pude, porque pues a mí el tiempo no me daba, yo estaba aprendiendo, yo me demoraba mucho escribiendo, diagramando, entregando, en fin. Entonces, la persona que me recibió me dijo, ya, tranquilo, usted escucha el partido por radio, usted hace una nota, un resumen de lo que escucha, y como no pudimos, porque esta es otra de las cosas que hoy es un poco difíciles de entender, pero en ese tiempo se entendían. Si el partido era miércoles por la noche, pues no se podían tomar fotos a color porque las cámaras no daban, y había que tomar unas fotos en blanco y negro, pero había que ir a revelarlas, y a esa hora no había dónde revelarlas, entonces era un problema. Entonces me dijeron, vea, no se preocupe, como usted no puso el cubrimiento y no podemos ir a tomar las fotos del partido, meta una foto de archivo. Vaya a la fototeca, la fototeca de una dependencia, una oficina que había en el periódico, donde estaba el archivo de fotografías de todo, y había una sección especializada en deporte donde estaba por disciplina. Entonces usted editaba fotos de ajedrez, ahí estaban fotos de ajedrez de archivo, y había una de Deportivo Pereira. Yo le dije, bueno, pero ¿y ahí qué hago? Me dijo, no, usted busca un partido que diga Pereira Medellín, vea que la foto sea buena y la pasa. Entonces yo busqué Pereira Medellín, yo fui y vi, es que en ese tiempo se veía el negativo así de pequeñito, o sea, en una cosita estaba el negativo y se hacía una impresión en papel fotográfico, y uno ahí medio veía si la foto estaba medio presentable o no, si servía o no servía. Yo, no, listo, esta. Y yo escribí la nota y puse el negativo y eso se fue. La rotativa funcionó y el periódico salió, yo todo feliz, todo contento. Así que ese día, pues nada pasó, ¿no? Siguiente día, pero en ese tiempo la radio pereirana estaba dividida en 2 programas que barrían con la sintonía y eran muy famosos, que era Pereira lo escucha, comenta y Pereira lo escucha, sí. Y el de Pedro León Londoño con Caracol.
Pedro León me sabe dar todo el palo del mundo, porque resulta que la foto de archivo que yo metí era una foto como del 70 y punto. O sea, los jugadores creo que estaban vivos. Era una foto recontra viejísima. No, entonces, claro, entonces él me inauguró que poco profesional, que a quién trajeron, que un periódico. ¿Quién era ese muchacho? Claro, ¿Quién era ese muchacho? ¿De dónde salió? Qué falta de respeto, me imagino. Claro, una institución como La Tarde, un medio de tal prestigio, ¿cómo era posible que agrediera de esa manera a los lectores? ¿Cuál era el nivel profesional de la persona que había llegado? Que de dónde lo habían sacado, que como era de Bogotá no tenía ni idea en dónde estaba. Fueron por ahí, si no fueron 10, 15 minutos de una dura lección para mí, pero ese día entendí a dónde había llegado y cuál era mi nivel de responsabilidad. Ese día sí lo comprendí bien. En ese momento lo entendí. Y a partir de ahí, nunca más me volvió a pasar. Héctor, ¿ese era su primer trabajo con el periódico La Tarde? ¿O ya había trabajado en Bogotá también con medios o algo así? Sí, Junior, como yo le dije, yo venía de haber trabajado con Iván Mejía, nada más y nada menos, en Colmundo Radio. Pero pago. No, ahí hacía las pasantías. Práctica. Sí, claro, eran mis prácticas. Este era mi primer trabajo pago, era este. Claro, era este. Oiga, Héctor, ¿y le dijeron algo de La Tarde? O sea, ¿algún directivo le dijo algo por eso o no? ¿O no llegó a oídos de ellos? No, eso no pasó. No, ahí no pasó nada. No. Bueno, afortunadamente. Eso quedó para mí, pues sí. Sí, no. Afortunadamente. Eso quedó para mí como una lección. Oiga, Héctor, ¿y alguna vez habló con Pedro León sobre eso o no? Claro, pero por supuesto, y a partir de ahí yo fui, me le presenté, yo le dije a Pedro, mucho gusto, mi nombre es Héctor Santana, yo le conté quién era, porque ha venido, eso no vuelve a pasar, le presento 1000 disculpas, estoy aprendiendo, etcétera, etcétera, y a partir de ahí hicimos una muy bonita amistad, pues una muy buena amistad con el flaco, y Pedro eventualmente me invitaba a los programas de él para que les ayudara con mantenerlos con noticias y me daba lo que nosotros llamamos palomitas en el programa de él y en el estadio. Pero sí, claro, a partir de ahí hice una muy buena amistad con Pedro. Aquí vemos esta fotografía, don Héctor. Bueno, esa foto es reciente. Es que aquí ya estoy dando un salto muy grande porque esta foto es del año pasado, tal vez. Antepasado, cuando terminé mi carrera como comunicador social. Porque cuando yo terminé como técnico en periodismo. Y en ese tiempo, pues, yo empecé a trabajar. No había comunicación social. La comunicación social la implementaron después. Y yo de terco, no quise aceptar una invitación en ese momento que hizo la gobernación, algunas entidades del municipio, del departamento, para que aquellos periodistas empíricos y los técnicos pudieran terminar como comunicadores sociales. Y entonces yo recuerdo que ahí muchos periodistas, Hugo Campo, recuerdo varios, ingresaron y terminaron como comunicadores sociales, les homologaron unas, bueno, lo tomaron y yo dije que no. Con el paso del tiempo, resulta que sí necesitaba terminar como comunicador social, pero eso es otra anécdota también de mi vida, porque yo quería hacer una especialización en gerencia del deporte, que la estoy haciendo actualmente con la Universidad Tecnológica de Pereira, y cuando yo fui a hacerla, la universidad no me lo permitió porque yo era técnico, yo no era profesional. Entonces yo le dije a Ángela Yasmin Gómez, que bueno, que yo le entendía y que yo pues, obviamente aceptaba, que yo salía de esa oficina, inmediatamente iba a buscar a terminar mi carrera y que yo volvía con mi título de profesional para hacer la especialización, y se lo cumplí. Ángela siempre recuerda esa anécdota. Entonces esto pues con mis padres el día que terminé como comunicador social en la UNAP. Ahí terminé. Qué bueno, hombre. Junior, saludar a Emilio Antonio Valencia, a Wilson Bedoya, que también se están conectando, al hijo de Héctor, que también escribió ahorita. Emilio dice, buenas noches al gran invitado Héctor Santana en el gran programa La Perla Deportiva. Gracias a Emilio por estar conectado.
También había visto por ahí un comentario de Wilson Bedoya, del hijo de Héctor Santana, Mari Giraldo, excelente programa, resaltando y rindiendo homenaje a nuestros buenos periodistas risaraldenses. Felicitaciones. Gracias a Mari Giraldo también. Miguel Ángel Santana, saludos, te admiro mucho, padre. Saluda a su hijo, don Héctor. Gracias. La admiración es mutua. ¿Cuántos años tiene él, Héctor? Me hace reír porque yo siempre me equivoco en los años que tiene mi hijo. Miguel Ángel debe tener como 23 o 24. Y dice Wilson. Venga, pero Héctor, ¿a él le gusta más el tema como la política? ¿Como qué le gusta a él más? No, Miguel Ángel, el que me está saludando, es mi hijo mayor. Él está en su proyecto de grado como ingeniero mecánico en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y mi otro hijo, el menor es Andrés Felipe, que es el con el que ustedes a veces me ha visto que me acompaña al estadio. Él es un apasionado del fútbol, a él le encanta, y él está estudiando Ciencias del Deporte y la Recreación en la UTP. Hincha del Santa Fe. Hincha del Santa Fe, ¿cómo le parece? ¿Y usted sabe por qué es hincha del Santa Fe? ¿Por qué? Porque allá llegó a jugar, ay Dios mío, se me fue la paloma, Omar Pérez, él era aficionado a Omar Pérez. Cuando Omar Pérez estaba en el Junior, le gustaba el Junior, estaba pendiente, y Omar Pérez pasó a Santa Fe y se volvió hincha de Santa Fe, pero Omar Pérez. O sea que ya no es hincha de Santa Fe, porque ya no está, o siguió siendo hincha de Santa Fe. No, ahí ya se quedó hincha de Santa Fe. Venga, Héctor, ¿y usted de Millonarios o Santa Fe? No, mire que no, de ninguno de los dos. No, yo de niño mi padre era hincha, y tampoco era hincha, era simpatizante del Deportivo Cali. Y de niño me tocó una época que creo que es una de las épocas maravillosas del Cali, porque imagínense que jugaban Carlos Valderrama, Bernardo Redín y Aravena. Entonces mi padre me llevaba al Estadio del Campín cuando jugaba Santa Fe Cali o Millonarios Cali. Y digamos que ahí hice como un acercamiento al Cali más por empatía con mi papá, y porque mi papá sí era hincha del Cali, pero hincha en realidad nunca fui hincha de ir a un estadio con camisetas, no, simpatizante sí, por mi padre. Oiga, Héctor, yo me lo voy a meter a la cocina un momentico, y usted nos contaba que su novia en ese entonces se quedó llorando porque usted se vino para Pereira. ¿Al cuánto tiempo manda por ella? Al año. ¿Al año? Al año. Sí, señor. Pero qué bueno, y todavía están juntos. Eso es muy bueno, Héctor. Sí, señor, aquí vamos. Vamos a completar el 25. Qué bueno. Qué bueno, hombre. Ya tiene que cobrar la pensión ya ahí. No, todavía me falta. Qué bueno, Héctor. Entonces usted entra en el 95 al periódico La Tarde, hombre. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Cuánto tiempo estuvo? Fue mucho tiempo el que estuvo allá en La Tarde, ¿no? Sí, yo en el periódico estuve como 15 años más o menos, 14, 15 años. No, pues fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia profesional de muchas anécdotas. Les voy a contar, por ejemplo, que contemos anécdotas del periódico. Alguna vez, como nosotros no teníamos la posibilidad de ir a los partidos de visitantes, entonces nosotros literal tomábamos lo que hacía la radio. Y en la radio tomábamos lo más importante y construíamos una nota. Entonces resulta que, no recuerdo el partido, un partido X, un partido cualquiera. Se jugaba miércoles por la noche, entonces para mí era, que no estamos acostumbrados, era el día, miércoles por la noche fútbol, trasnochada fija, porque la salida mínimo era a las 12 de la noche. Mientras que el partido se terminaba, usted escribía, buscaba la foto, titulaba, diagramaba, entregaba, eso era trasnochada fija. Entonces uno trataba de acelerar procesos. Yo escribía, el partido se iba jugando, yo iba escribiendo, el partido se iba jugando, apenas se acababa, y otros, listo. Resulta que por alguna circunstancia que no recuerdo bien, yo me entretuve y yo asumí que el partido quedó 1-1. Entonces yo, empate, 1-1, empató el Deportivo Pereira en su visita, el autor del gol, y se fue. ¿Listo? Yo entregué mi página y me fui. Yo estaba en la 27 con 10, en la 27 con 10 donde yo vivía. No sé por qué razón, yo llegué a la casa, como vivía cerca,
Entonces yo me puse a escuchar radio. Ah, bueno, porque entonces yo me quedaba escuchando las reacciones, porque eso me servía de material para el otro día construir otra nota diferente, dependiendo de lo que pasaba. Entonces, no, que la derrota. Y yo, derrota, pero ¿cuál derrota si empataron? ¿Cómo que derrota? Entonces, no, que la derrota, ¿qué pasó con la derrota? Yo, derrota. Pues en ese tiempo no había la posibilidad, yo insisto mucho en eso, no hay la posibilidad de hoy por WhatsApp, venga, ¿qué fue lo que pasó? Por Twitter o por... Y nada, no, en ese tiempo no. Me puse a escuchar con detenimiento y resulta que en el último minuto, en la última, no sé qué, cuando yo creí que el partido ya se había acabado, el partido no se había acabado, el rival hizo un gol y resulta que yo alcancé, ahí mismo me levanté de la cama, literal, y salí corriendo para la redacción del periódico a hacer el cambio. Yo alcancé a hacer el cambio en la nota. Pero resulta que mi jefe cogió la página y hizo la nota de primera página, era que el Pereira había empatado, y en la nota de deportes el Pereira había perdido. Eso, claro, porque yo la cambié en la deportes, pero en la primera página no claro, se cambió. Eso pasa mucho, sí, hombre. No, y los lectores agarraban a llamar, no, solo los lectores agarraban a llamar, terrible. Bueno, esa anécdota tengo. Bueno, hay otras muy difíciles. Usted estaba en la tarde todavía cuando Pereira gana en Tuluá, un partido que hace muchos años Pereira no ganaba en Tuluá, y en la tarde sale que había perdido. ¿Usted estaba en la tarde todavía o no? Cristian Buitrago. Sí. Sí, claro, yo creo que hace también parte de eso, de las cosas que por el agite, el afán, la entrega, entonces salen las cosas mal. Y resulta que no era fácil corregirlas. O sea, después de que ya la plancha estaba impresa eso y ya estaba en la rotativa, hermano, chao, ya no había eso desde que borre y ahora, como ahora, borre de Facebook o borre y no, eso ya eso se iba así. Entonces, incluso, bueno, eso le pasó a no solamente en deporte, yo recuerdo que alguna vez, no recuerdo con qué noticia, pero alguna vez al periódico le tocó recoger casi toda la edición por una noticia que salió que estaba mal, que no era verídica, no recuerdo qué era, pero le sucedió. Y en el tema de deporte, pues a mí también me tocó una época muy dura digo yo, porque pues en medio de toda mi formación y que uno va adquiriendo experiencia, pues uno también hacía denuncias, en el campo del deporte era difícil. Yo recuerdo mucho una vez que hice una denuncia porque de un momento a otro empezaron a ser detenidos en países de Centroamérica ciclistas que estaban en competencias y los ciclistas eran detenidos porque las bicicletas iban con droga. Y resulta que yo me puse a hacer la investigación y detectamos que salían de Pereira y varios de ellos eran pereiranos. Eso me costó un susto terrible porque literal me subieron a una camioneta. Yo salía de un entrenamiento del Pereira del estadio y ahí por los lados de la villa yo tenía que salir caminando para esperar que me recogiera el carro del periódico, pero en ese que yo iba caminando y en ese trayecto una camioneta, me subieron a la camioneta, yo pensé que me iban a matar, literal, yo sinceramente pensé que sería hasta aquí llegué. Entonces yo me subí, me tocó subirme, unos tipos armados, el patrón lo necesita y quiero el patrón. Bueno, cuando bajaron el vidrio polarizado, yo ya vi quién era la persona, subí, y dije, ¿qué pasó? Le dije, ¿usted por qué se mete conmigo? Yo dije, pues no me metió con usted, ¿de qué me está hablando? Yo sí sabía, claro, yo entendí en ese momento de qué se trataba, pero yo le dije, yo a usted no lo he nombrado, digo, usted no se meta conmigo, que yo no me meto con usted. Y me dijo, bájese, está advertido. Y yo creo que tenía más color esta camisa que tengo puesta que en ese momento. Claro, yo ahí pensé, aquí me van a... No, claro, pues, no sé, no, yo nunca más volví con... Esos temas son complejos y delicados, ahí aprendí muchas cosas. Y bueno, tristemente esa persona murió de manera trágica un tiempo después. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué tal esta foto con el Chiqui Alzate, no?
El Chiqui así es, el Chiqui es un... Porque el Chiqui lo conocí como futbolista, lo conocí como jugador y luego pues en este proceso que, bueno, es que esto hace parte de otra parte de mi vida, que fue cuando me dediqué a hacer torneos de fútbol y el profesor Jorge Alzate con Alianza siempre ha sido una de las personas que ha estado ahí apoyándome en los eventos y participando en los campeonatos, en la Copa Ciudad Pereira de categorías menores y en el Ecogol, que digamos que son los dos últimos torneos que vengo haciendo. Eso hace parte como de otra de las cosas que hago en mi campo profesional. Y a propósito, a propósito, Héctor, usted estando en la tarde, bueno, ¿en qué momento se le ocurre eso? Pues de empezar a meterse también como organizador de eventos deportivos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué termina haciendo también eso siendo periodista? Y obviamente Santana Medios y Eventos, que es su empresa. Mire, muchachos, voy a omitir los nombres porque son personas, hay una persona que todavía está viva y hay otra persona que por respeto a su memoria no lo hago. Uno tiene que aprender de ejemplos de la vida. Hay que mirar alrededor qué le pasa a la gente, qué sucede y tratar de aprender para que a uno no le pase. A mí me sobrecogió de manera muy significativa un caso de una persona que le dedicó toda su vida a los medios de comunicación, toda su vida. Y un día el medio de comunicación le dijo adiós, no más. Y esa persona que nunca había hecho nada más, que de pronto creyó que iba a estar más tiempo en el medio, de un momento a otro quedó en el limbo. Y para mí fue muy difícil ver cómo esa persona, siendo tan profesional, no tenía espacios como en otros medios, en otro campo, porque es que los medios de comunicación y ahora hay que hacer más emprendimiento, más emprendedores como ustedes, porque los medios tradicionales, literal, el espacio es casi ninguno. Entonces yo dije, no, venga, a mí no me puede pasar eso. No, venga. O sea que si yo de aquí a mañana, yo le dedico 10, 12 años al periódico y el periódico me dice que mañana hasta aquí llegamos, adiós, y yo quedo como sin hacer nada. Entonces yo me empecé a preocupar, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y en ese ¿qué puedo hacer? Recuerdo que empezaba a figurar como uno de los torneos importantes la Ponifútbol. Y ahí conocí a Luis Eduardo Duque. Y un día sentados en Gama, yo le dije, venga Luis Eduardo, es que voy a hacer una nota para el periódico La Ponifútbol. Entonces dijo, listo, encontrémonos en Gama y hablamos. Y yo fui. Dije, Luis, ¿qué se necesita para hacer un torneo? Y él me dio 4 o 5 tips. Y me dijo, cuente conmigo. Y yo a partir de ahí empecé como a mirar, bueno, yo necesito hacer cosas. Y empecé a trabajar en 2 frentes. El uno, hacer torneos para niños. Y el otro fue donde nació deporterizaraldense.com. Porque yo decía, el día que yo me vaya de aquí de la tarde, que yo por lo menos tenga otra posibilidad de seguir en un medio. Y estamos hablando de hace muchos años. Y en ese momento internet no había tanta facilidad como ahora, ni estaba tan proyectado, pero yo sí sabía que íbamos para allá, íbamos para la internet. Entonces yo ahí creé deporterizaraldense.com como un emprendimiento de la época, con todas las dificultades, con todas las limitantes, con todos los, ¿cierto? Pero lo creé. Y con el paso de los años, pues nos hemos ido fortaleciendo. En un momento determinado pensé en dejarlo, luego llegó Julián Muñoz y entonces lo echamos para adelante y ahí vamos. Entonces, muchachos, a partir de esas 2 situaciones yo empecé a proyectar cosas. Luego un día, pues, empecé a mirar que tenía los torneos, que tenía la página, pero todo estaba como muy suelto, entonces yo creé la empresa. Ya había tenido una experiencia de crear una sociedad y las sociedades a veces no son buenas, no son buenas en la medida en que hay a veces dificultades y pasa como en los matrimonios. Pues eso estaba muy bueno cuando arranca y entonces el noviazgo, pero a medida que pasa el tiempo, el tema se va volviendo difícil y las sociedades a veces son muy complejas.
Entonces yo decidí montar mi empresa unipersonal y puse Santana Medios y Eventos, y digamos que todas esas cosas del deporterisaraldense.com, la Copa Ciudad Pereira, el Ecogol, mis torneos, lo llevo a la empresa y lo volví como mi razón de ser. Y la empresa tiene otra historia. La empresa tiene Héctor, otra pero historia por... ¿hace cuántos años? ¿Hace cuántos años creó Santana Medios y Eventos? Santana Medios y Eventos debe tener 9 años más o menos. Como, pero más que legalmente constituida. Y en deporte risaraldense, Héctor, ¿con quiénes empezó? ¿Usted empezó solo? ¿Cuánto tiempo estuvo solo? ¿O cómo empezó? ¿Con quiénes? Mire, Deporte Risaraldense nació con 3 personas. Estábamos los 3 en el periódico La Tarde. Una persona es de sistemas, un ingeniero, porque esa era la persona que se encargaba de hacer todo el proceso de montar la página, de cómo actualizarla, ¿cierto? Yo no tenía ni idea de eso. Estamos hablando de hace 14 años, o sea que vayan mirando cómo era el tema. Y había una persona de diagramación, que era como el diseñador, el creativo para las piezas. Y yo me encargaba del contenido, de la redacción, de las notas. Pero pues esa buena idea, digamos que pues no tuvo como un feliz término porque éramos 3 personas que las 3 trabajábamos en la tarde y las 3 manteníamos muy ocupadas, y entonces Deporte Risaraldense se quedaba siempre de lado. Trabajábamos siempre de última. Entonces, no, finalmente yo les dije a ellos, o terminamos, o acabamos esto, aquí no pudimos, o yo sigo, pero sigo sin ustedes, yo sigo solo. Las 2 personas entendieron, me dijeron que no había problema, dijo, siga con eso solo, porque nosotros no tenemos tiempo para eso, tampoco le vamos a invertir plata a eso, no queremos, bueno, listo, entonces, y yo seguí solo con Deporte Risaraldense, y ahí aprendí varios temas. Por ejemplo, lo siguiente que yo hice fue invertir una plata para que la administración de la página y el soporte técnico estuviera en una empresa, esa empresa está en Bogotá, entonces ahí fuimos aprendiendo como en todos los procesos de la vida. Ahí también aprendimos en Deporte Risaraldense. Bueno, luego que otros periodistas llegan, porque por allá han pasado varios compañeros, varios periodistas por Deporte Risaraldense, columnistas. Pues que Deporte Risaraldense es un espacio para todo el que quiera estar ahí. Yo nunca he tenido, nunca ha sido política ni mía, ni ahora que Julián Muñoz está conmigo en la página de cerrar puertas, por el contrario, de abrirlas. Ahí en su momento escribió Hugo Campos, escribió Henry Carvajal, escribió Humberto Franco, escribió Julián Salta, escribió Diego Alberto Salazar, creo que don Marino Sánchez también estuvo por ahí alguna vez. Todo es que por ahí han pasado todo, Pacho Benítez, Pedro León Londoño, Pedro no estoy seguro de Pedro. Y lo que hemos ahora hecho es abrirle espacio pues como a nueva gente, a la nueva generación, y mirar cómo les abrimos ese espacio, y van a adquirir una experiencia y van echando para adelante. De eso se trata. Claro que sí. Héctor, el nombre de la Copa Ciudad Pereira Infantil tiene que ver algo con Augusto Ramírez. ¿Le pidió permiso a él por el nombre? Claro, la Copa Ciudad Pereira de categorías menores tiene todo que ver con Augusto Ramírez, absolutamente todo. A ver, yo les cuento. La Copa Ciudad Pereira tenía una Copa Ciudad Pereira promocional y la manejaba, que paz descanse, Hugo Tobón Abad. Ese torneo lo lanzó Hugo Tobón y fue una absoluta sensación el primer año. Pero al segundo y al tercero hubo todos los problemas del mundo. El caso es que Augusto Ramírez dijo que no quería saber nada más de esa copa promocional. Yo tenía una vinculación con Confamiliar para hacer los torneos de fútbol infantiles, que yo hacía mis torneos, pero no con Confamiliar. Y lo hacíamos siempre en el primer semestre. Y yo veía que en el segundo había una oportunidad. Entonces yo dije, pues yo creo que la Copa Ciudad Pereira puede ser una gran oportunidad si la hacemos de niños. El tema es que esa copa ya la había manejado Hugo Tobón y yo no quería entrar ahí como en ese juego, ni a quitarle ese espacio,
y también había que hacer un trabajo importante porque lamentablemente por una mala administración la Copa había quedado con una muy mala imagen y nadie quería participar en esa Copa. Algún día, hablando con Augusto Ramírez, yo le dije, doctor, ¿qué necesito para hacer la Copa Ciudad Pereira de niños? Yo ya tengo el apoyo de Confamiliar. ¿Qué necesitamos? Me dijo, solo le pongo una condición. Y yo le dije, ¿cuál? Me dijo, que Hugo Tobón no tenga nada que ver. Yo le dije, no, Hugo Tobón no va a tener nada que ver. La condición que yo le vengo a poner es que la Copa la manejo yo. O sea, yo respondo por todo. Él y yo hicimos un acuerdo de palabra que fue muy fácil y muy sencillo. Él me dijo, tiene absolutamente todo el respaldo de la organización de la Copa, usted hace la Copa Ciudad Pereira, usted responde por todo, y su única contraprestación es apoyarme en algunos procesos de la Copa Ciudad Pereira de mayores. Yo le dije, bueno, no, yo feliz, encantado, yo, no, por supuesto. Y entonces empecé a tener una gran empatía con el doctor Augusto. Empezamos a trabajar juntos, yo ya trabajaba en la oficina de él me tenía en cuenta para todos los procesos. Yo hacía la Copa Ciudad Pereira de niños, él con la de grandes, ahí trabajábamos los dos, para arriba, para abajo. Y bueno, luego tuvimos la triste noticia de la muerte de Augusto. Yo hablé con la familia, ellos me dijeron que no había ningún problema. Como la Copa, el nombre de la Copa la está manejando Gerenciar Limitada con el doctor Lucas, yo hablé con los directivos de Gerenciar con el doctor Lucas, ellos me dijeron que no hay ningún problema. Hasta hoy no hemos tenido problemas. La Copa yo la he tratado de manejar con la mayor seriedad y responsabilidad posible porque yo sé lo que significa y creo que lo hemos hecho bien. Incluso teníamos proyectado este año dar un paso ahí un poco más atrevido, pero bueno, esta situación del COVID-19 nos obligó a cancelar todo, pero esperamos seguir haciéndolo con ese sentido, porque la Copa Ciudad Pereira para mí y el Ecofut son también mi razón de ser en cuanto al espacio en el fútbol y a todo eso que el doctor Augusto me abrió, porque que digamos para el siguiente paso, yo estoy vinculado a DIMAYOR gracias al doctor Augusto Ramírez González. Héctor, ¿cuántas versiones de esta Copa Ciudad Pereira de menores? ¿De niños? Sí, de niños. 16. 16. Me imagino que hay esto pasar por ahí muchos que han tenido la oportunidad del profesionalismo o qué. Claro, pero muchos. Cucho Hernández jugó una Copa Ciudad Pereira, solo una. Creo que jugó dando como 2 años de ventaja, 2 o 3, y fue goleador indiscutido, o sea, fuera de serie, total fuera de serie. Por ahí pasó Llorea, Juan José, no. No recuerdo, sí. El delantero Llorea del Cali del Tolima. Bueno, también pues, estuvo en el Cúcuta, sí. Correcto. Y ahora, pues, en esta última, Mateo Cano, que Mateo jugó la Copa de 6 añitos conmigo. Y yo, Mateo, todo el proceso lo seguí. Me imagino que usted le debe dar alegría verlo ahora con el Pereira, esos buenos partidos que estaba haciendo, hombre, antes de que llegara la pandemia. Oh, pero por supuesto, feliz. Y él lo sabe porque Mateo es una persona que yo vi muy niño, 6 añitos, 7 añitos, él hacía parte de la escuela Confamiliar y él jugaba en mis torneos. Entonces yo vi todo el proceso, yo le deseé mucha suerte cuando él fue al Huila, cuando volvió, y pues ver ahora, no, y él es una persona que donde me ve me saluda, donde está la familia, la mamá, el hermano, no, son muy queridos y son muy agradecidos. Y yo también, pues, bueno. por supuesto que sí. Qué bueno eso, Héctor. Déjeme saludar a Carlos López. Un abrazo para él. Dice que gracias por el programa, por amenizar las noches. Bueno, gracias a don Carlos también por estar conectado. Estamos en la Perla Deportiva, en estos especiales que estamos haciendo, reconociendo a los buenos periodistas que tenemos en Risaralda, porque Junior y yo sí estamos convencidos, Héctor, de que en Risaralda tenemos muy buenos periodistas y de que casi nunca se destacan, de que es muy pocas las veces que uno los destaca. Por ejemplo, esta foto
aquí hay grandes colegas, grandes profesionales, Orlando Salazar, Julián Muñoz Lenis, Francisco Benítez, Hugo Campo y Héctor Santana. ¿Dónde fue esto, Héctor? Yo creo que eso fue en una Copa Ciudad Pereira. Esto fue en una presentación de una Copa Ciudad Pereira. Y sí, claro, hay cuatro colegas y amigos. Orlando Salazar es un gran amigo. Yo le tengo mucha admiración por la manera como él escribe. Es una gran persona, un gran profesional. Julián Muñoz, porque Julián, la anécdota que tengo con Julián es que Julián literal lo saqué de la Católica. Yo quiero tener buen ojo para eso. Entonces, yo fui, no recuerdo bien cómo fue el proceso, pero tanto Julián como Gerson Ledesma, que Gerson estuvo muchos años en la redacción deportiva del que hubo, ellos llegaron para que le diera una oportunidad y lo fui puliendo, le fui dando oportunidad, porque en ese tiempo la tarde sacaba una separata de, ay Dios, como de 12 páginas todos los lunes, y eso tenía mucho trabajo. Entonces yo necesitaba el apoyo y estaba solo. Entonces Julián y Gerson me apoyaban en ese proceso. Y bueno, Julián después me hizo el cajón y me sacó de la tabla y se quedó con el puesto. Yo le digo. Entonces, no, sí, ya sí, cuando yo tomé la decisión de retirarme del periódico, yo le dije a la jefe de redacción, le dije, deja a Julián, él puede, él es un profesional, él puede y él lo va a hacer bien. Francisco Benítez, Oiga, yo considero que Pacho Benítez es el mejor reportero que hay en la región y uno de los mejores que hay en Colombia. Pacho como reportero es excelente, un gran profesional. A mí me gusta la manera polémica de Pacho, me parece que también le hace bien al deporte, al fútbol, a la sociedad. Y pues no, pues es que Hugo Campo es una institución, no es que Hugo es el papá de los pollitos, decimos. Entonces, no, pues a Hugo. Además, porque con Hugo tengo una anécdota muy, muy interesante que él no se acuerda, yo se la he recordado un par de veces. La primera vez que me tocó ir a un estadio no fue al Hernán Ramírez, fue al estadio Mora Mora, para un partido de la selección Risaralda. O sea, yo no tenía ni idea de dónde quedaba el estadio, yo no tenía ni idea de quiénes eran los jugadores, yo no tenía ni idea. Entonces, yo vi a una persona sentada por ahí cerca de las gradas. Yo le dije, buenas tardes. Me dijo, buenas tardes. Yo le dije, perdón, ¿usted es periodista? Me dijo, sí, señor, soy Hugo Campos. Yo le dije, usted me hace un favor, me puede dar la nómina de Risaralda. Y me dijo, ¿usted quién es? Yo le dije, no, es que yo soy Héctor Santana, yo soy recién llegado, yo soy de la tarde. Yo no sabía qué era la competencia, el diario de Tun. Y entonces, pero él me dijo, claro que sí, está la nómina de Risaralda, está la nómina del rival que no me acuerdo quién era. Y me dijo, lo que necesite conmigo, con mucho gusto. Y Hugo Campo, a pesar que era de la competencia, que estamos hablando de una época muy difícil, de una competencia muy fuerte, porque cuando uno habla de competencia, en el 96, 97, 98, la competencia era muy fuerte entre Caracol y RCN en radio, y la tarde y el diario Lutún era una competencia. Sí. El día que saliera una noticia en el diario Lutún, que no saliera en la tarde, era memorando mi hoja de vida. Eso era ¿En serio? Eso era fijo. Sí. Y claro, y a Hugo Campo también le pasaba. Si nosotros sacábamos algo que ellos no sacaran, a él le llamaban la atención. Nosotros nos sentábamos después a tomar café, a tomar tinto y a recordar esas cosas. Pero oiga, y a propósito de eso, porque era una pregunta que tenía por acá en mis apuntes, porque sí he escuchado mucho eso. En la parte judicial, pues que estoy en el Cubo, sí escuchaba mucho que estaban siempre pendientes de lo que fuera a sacar el diario de Lotún en su momento, porque el Cubo era de la tarde. Entonces, Héctor Santana, ¿usted qué le tocaba hacer? ¿Cómo se daba cuenta de pronto que no lo fuera a chiviar el diario? Bueno, uno estaba pendiente de fuentes, a uno le tocaba hacer como una ronda por las fuentes más importantes, entonces con mi libretica, claro, con mi libretica, yo tenía una fuente en el Deportivo Pereira que yo, antes de irme para la casa, buenas noches, ¿algo pasó? Nada, perfecto, nada pasó. Pero muchas veces también pasaba que, como estos programas de Caracol de Pedro León y de Luis Alfredo, eran por la noche, eran a las 10 de la noche, 9, 10 de la noche,
Yo llegaba a mi casa y es que a descansar, y entonces yo escuchaba el programa porque uno no sabía que de pronto pasara algo y uno no se daba cuenta. Efectivamente, pasaban cosas, uno no se da cuenta, inmediatamente llama a la redacción y mire de qué manera por lo menos salía en primera página, ¿cierto? Porque por más que uno quisiera, pues uno no las puede saber todas, uno no puede tener siempre todas las noticias. Y muchas veces nosotros como periódico, como medio, muchas veces chiviamos, que en esa época era así, chiviábamos al diario, a Caracol, a RCN. Eh, ¿Cómo se ganaba uno ese prestigio? Con fuentes y con ese tipo de notas. Venga, Héctor, pero la pregunta mía era, ¿cuántos memorandos le pasaron a usted o no le pasaron memorandos? Sí, claro, sí, me pagó memado, claro, varios, sí. Creo que una vez me suspendieron, me mandaron para la casa, que más no estoy. Sí, claro, varios. Sí, porque es muy difícil, era muy difícil siempre ganarle la competencia era imposible y además competir con Luis Alfredo Céspedes, con Pedro León Londoño y yo pues llegado de afuera, no, era muy duro, pero pues uno trataba y uno tenía igual estrategias y uno buscaba fuentes y uno empezaba a hacer amigos dentro de medio. Ahí fui aprendiendo esa parte de la profesión de fidelizar las fuentes y que las fuentes le entregaran una información. De todos modos, teníamos de cierta manera una ventaja porque la tarde era un medio muy prestigioso y era un medio de mucha representatividad en la ciudad. La tarde literal sí. Ponía y quitaba alcaldes, literal ponía y quitaba secretarios, literal movía muchos temas de la ciudad. Entonces nunca hubo rivalidad con Hugo Campo, ¿no? No, hubo respeto. Con Hugo siempre ha habido respeto. Él me respetó como profesional. Yo por supuesto que mucho más. O sea, si él me respetaba, yo sí que mucho más. Pero no, rivalidad no. Él me hizo entender que había un respeto profesional, pero pues eso no tiene por qué terminar en enemistades. De hecho, es algo que siempre he tratado de mantener en todos los medios, en todas las cosas que hago. El hecho que manejemos un mismo producto, un mismo tema. Por ejemplo, con Luis Eduardo Duque, mucha gente me dice, no, que es que Luis Eduardo hace los torneos de él, y usted también hace torneos de niños. Sí, excelente. Y nos encontramos, nos reunimos, hablamos y trabajamos los dos, él me apoya, yo lo apoyo, etcétera, etcétera. Y en los medios pasa lo mismo, Así tiene porque que es que ser. Además, es que así tiene que ser, es que esto no tiene por qué ser enemigo, esto no se trata de eso, jamás en la vida. Por ejemplo, después de que salió Deportes Risaraldense, una vez estaba con Carlos Marín. ¿Saben quién es Carlos Marín? Periodista de deporte cafetero que en su momento estaba con Semilleros Deportivos. Estamos en una actividad, en un evento, no recuerdo qué. Llegó Carlos de Semilleros, nosotros estábamos como Deportes Risaraldense, entonces alguien dijo, llegó la competencia. Yo dije lo siguiente, me da pena con usted, pero Semilleros Deportivos para mí no es competencia. Carlos me miró que me mataba. Y creo que estaba Pablo Borges también. Déjeme aclarar, porque es que aquí no estamos, esto no es una competencia. Ustedes son unos profesionales que como medio de comunicación hacen su labor. Y si yo los puedo apoyar, los apoyo. Y espero que algún día ustedes nos puedan apoyar. De eso se trata, que como profesionales todos trabajemos. De acuerdo. Y naturalmente, claro, ellos cambiaron, claro. Ellos cambiaron, pero de eso se trata. Yo pienso que eso se trata de construir y yo he tratado de construir eso y no generar ese tipo de... que no generan nada, eso no trae nada bueno. Me gusta ese pensamiento y es el que hemos hablado siempre con Junior y con muchos de los más nuevos, por decirlo así, ¿no? De la nueva generación, pues Pero eso se veía mucho, Juli, eso se veía mucho en esa época que hablaba precisamente Héctor, de los 90, total. Los 2000, mucho. Más o menos, Héctor, se veía mucho eso. No, y no tan atrás, Junior, 2012 y 2013 se seguía viendo, o sea, eso se seguía viendo, sí. Claro, pero por supuesto, y además a mí me tocaba ver reporteros que literal dormían en el aeropuerto esperando que un jugador de Deportivo Pereira llegara. Y hay de que la competencia lo sacara primero que ustedes. Perdón.
Eso, para eso será difícil. Hay de que saliera primero en otro medio un jugador dando una entrevista en la final de la Copa Ciudad Pereira, New York. Tenía que ir primero en usted, un partido del Deportivo Pereira, primero usted. Si un Sí. jugador llegaba, lo primero tenía que entrevistar a usted. Los reporteros podían permanecer 7, 8 horas en el aeropuerto esperando un avión, esperando un jugador. Venga, Héctor, no sé si de pronto recuerde cuando viajaba usted a acompañar al equipo del Deportivo Pereira. ¿Recuerda esa anécdota en Medellín, en el metro de Medellín? Pues yo tengo muchas anécdotas, tengo muchas. Claro, hubo una época en la que el periódico nos daba la posibilidad de viajar y entonces viajábamos en una van, íbamos un grupo de colegas con algunas dificultades, pero íbamos. eh, pero bueno, puntualmente yo no recuerdo la anécdota. Casi, acuérdame pues cómo fue la anécdota. Que estaba tomándose una foto ahí en el metro de Medellín dentro de la estación. Que le iban a ¿Sí? quitar, que le iban a quitar la cámara a usted. Dice, hágame lo que quiera, pero veo la cámara, no me la voy a quitar. ¿No me acuerda? Porque la cámara era el medio con el que uno se desenvolvía, y entonces si me quitaban la cámara, pues es como la grabadora para ustedes los de radio, Claro. ¿no? En ese tiempo usé la grabadora, quíteme lo que quiera, pues no hallar la grabadora. Yo Es creo más, que de las llévese la grabadora, pero déjeme el cassette. Pero no, claro, esa era Yo la creo que de verdad, las esa era poquitas la... veces que he visto enojado a Héctor Santana ese día, la verdad que Oiga, Junior, ¿y usted por qué estaba ahí? ¿Fue también a viajar a algún partido o qué? Cuéntenos bien, o sea, no, contextualícelos bien yo para los que tenía no como, sabemos. yo tenía cuántos años, Héctor, para ir 13, 14 años, no sé, viajaba con mi papá, íbamos para Claro. Medellín un partido y en esa ocasión viajó Héctor Santana, nos quedamos en la estación de Itagüí, íbamos a ir hasta Río Negro en el metro y no se podía tomar fotos, ahí dentro de la estación no se podía tomar fotos, le iban a quitar la cámara a Héctor porque precisamente había tomado una foto ahí dentro de la estación. Vea que Claro. llegó Pablo Borges, voy a leer el comentario. Dice que grande Héctor, me acuerdo bien de esa anécdota, pero también recuerdo que él me abrió las primeras puertas de poder tomar fotos de los partidos del Deportivo Pereira con Deportes Risaraldense y con algunos eventos de él. Un saludo especial para Héctor, el viejo Juli y el tipazo de Junior. Un abrazo para Pablo Borges. Qué bueno, un abrazo para Pablo. Oigan, no lo he vuelto a ver a Pablo, hombre, está perdidito. Pablo, ¿dónde se encuentra Pablo? Un abrazo para él. Gran persona, gran profesional. Sí, con Pablo, no, Pablo es una persona inquieta y le gusta y hay que apoyarlo, en vez de cerrarle puertas hay que abrirles puertas y que aprendan y que cumplan ese recorrido que alguna vez me tocó a mí y que disfruten y que aprovechen y que contribuyan a mejorar el deporte de Risaralda y que profesionalmente le aporten a nuestra profesión. Aquí porque le sacó tarjeta, ¿quién? Ah, bueno, A es que Oscar Córdoba. sí, claro, esa fue una rueda de prensa que durante la presentación del Ecogol, el Ecogol nació de una noche de insomnio, de buscar cosas diferentes para hacer. Entonces nosotros dentro del Ecogol, como es un torneo donde los niños deben cumplir acciones ecológicas eh, durante el desarrollo del torneo de los partidos, entonces implementamos la tarjeta verde para aquellos niños y padres de familia que nos sirven para dar ejemplo en beneficio del medio ambiente. Entonces hay tarjeta roja, tarjeta amarilla y tarjeta verde como un medio de motivación y de incentivo. Esa tarjeta tiene su simbolismo y tiene un aporte interesante, sobre todo porque generó sorpresa cuando empezamos a utilizarla. Es muy interesante. Qué bueno, don Héctor. Le quería preguntar si de pronto le inspiraba algún escritor, pues cuando uno está en el periodismo o cuando está empezando mejor, uno dice, bueno, me gusta cómo escribe este colega o me gusta cómo escribe este periodista. ¿De pronto a usted le pasó? ¿Tenía alguien que le gustara o pues que le gustara su trabajo o no le pasó? No, a mí me gusta leer. Y digamos que de deporte, pues hay mucha gente que escribe muy bien. A mí por lo menos me gusta mucho como escribe el doctor Peláez, que es una persona que en radio es fuera de serie, pero cuando él ha escrito cosas me ha parecido interesante.
Yo creo que Jorge Barraza escribe bien, tiene cosas importantes. Y bueno, y en mi biblioteca tengo textos de deportes, varios interesantes. Y creo que en eso a veces nos falta, en eso nos falta, no, o nos ha faltado, y no sé si ahora con el tema de redes sociales eh, hay menos, somos menos propensos a escribir y menos a este tipo de material que es muy importante para la historia de una región, para la historia de una ciudad. Yo creo que, por ejemplo, en el Deportivo Pereira nos falta mucho material biográfico, mucho material editorial. Eh, y las personas que se han atrevido a hacerlo me merecen todo mi respeto y toda mi admiración. Héctor, con el saludo para Jason Cardona, para todos los que están ahí conectados. ¿Qué deporte le gusta más? Sabemos que le gusta mucho el ajedrez, el tenis, automovilismo, todas las disciplinas. ¿Cuál le gusta más? Pero ¿qué me gusta más qué? ¿Qué me gusta más practicar? ¿Qué me gusta más ver? Sí, No sé. practicar y ver. Atletismo también. Sí, claro. No, yo he pasado por varios deportes. Lo que pasa es que, a ver, de hecho estoy acepté la invitación de Julián haciendo un sacrificio. Porque todos los lunes a las 8 de la noche nosotros tenemos un grupo de amigos que nos reunimos a jugar ajedrez de manera virtual. Somos 10, 12, 14 amigos y jugamos un torneo virtual. Jugamos hasta las 10 de la noche. Entonces, la cita es lunes 8 de la noche. Con razón me pidió que le diera tiempo para confirmar. Sí, claro, pero yo les presenté excusas y no podía, no podía decirle a usted que no porque pues usted tuvo esta gentil invitación. No, el ajedrez me apasiona, me gusta, y sobre todo porque en el ajedrez logré una cosa que pues yo no voy a lograr en ningún deporte, y es la satisfacción y sentir lo que siente un deportista cuando está en lo alto del podio, que es que una cosa es decirlo, pero otra cosa es vivirlo. Y en unos juegos. Hola, Héctor. Se nos fue Ahora sí. Quedamos medalla de oro por equipos con Gerson Ledesma, haciendo parejas con Gerson. Gerson que ganó la medalla de oro y yo que gané la medalla de... Yo gané la medalla de bronce. Entonces el ajedrez me da... Un daño aquí. Entonces... Sí, señor. Entonces, no, pues eso fue realmente satisfactorio. El ajedrez, por eso me encanta tanto. El ajedrez me gusta por eso. Y lo disfruto bastante. Y no, pues yo creo que yo fui negado por el fútbol. No, eso no, el fútbol no me gusta, es un deporte de contacto que no. Me gusta verlo, disfruto verlo, por supuesto. Sí. Me apasiona mucho. Y el año pasado me empecé a practicar atletismo y empecé a hacer para correr la 10K de Pereira y lo hice y luego fui a correr la 10K de body test y otra que hicieron y bueno, por el lado del atletismo me fui también gustando. La Fórmula 1 me encanta, la Fórmula 1 me apasiona de sobremanera, la sigo, juego Fórmula 1 en videojuegos, me encanta. No, a mí en realidad casi todo el ciclismo para mí es un deporte realmente apasionante, encantador. Béisbol, yo de las anécdotas que tengo, fue un partido de los Yankees de Nueva York, creo, en una serie mundial de béisbol que el partido duró como 9 horas y yo las 9 horas duré pegado al televisor.
en otros deportes también, en general todos los deportes me gustan. Incluso no me gustaba el golf y me tocó aprender a entender golf porque no me gustaba y no lo entendía, pero cuando lo entendí me empezó a gustar, por lo menos para verlo, seguirlo. En realidad todos los deportes a mí me gustan, me apasionan mucho. Venga, Héctor, ¿por qué le coge cariño al ajedrez? ¿Por qué, cuándo se hace cariño por el ajedrez? No, por el ajedrez de niño. Yo jugaba de niño, pero lo hice de manera muy por aprender como una actividad, pero yo no lo practiqué. Digamos que ya después de viejo fue que empecé como a jugar y a entender un poco mejor la situación y cuando ya estaba en Acorro y Zanalda y llegaron los juegos para periodistas deportivos, eh, en la primera versión de los juegos que estuve, que fueron en Bucaramanga, yo recuerdo mucho eh, que fui solo, o sea, fui solo como ajedrecista y yo quedé a un punto del tercer lugar. Entonces yo dije, si nosotros vamos con otro deportista que sea más o menos de mi nivel, nosotros peleamos una medalla de plata, por lo menos, por equipos, no la individual, no. Ahí llegó Gerson juega muy bien ajedrez, y entonces ahí hicimos la dupla, y ahí fue cuando empezamos a marcar diferencia y a ganar. Qué bueno, sí, Gerson sí es un calidoso también en el tema del ajedrez, en la ortografía también es un excelente, se desempeña muy bien con el tema de la ortografía. Oiga, don Héctor, la radio, ya estando acá en Pereira, ¿algún momento anheló estar en la radio? ¿Tuvo alguna posibilidad de pronto de estar en algún grupo deportivo? O pues yo conozco el tema de la prensa escrita y sé que no queda tiempo, pero de pronto alguna vez se le presentó algo. Sí, yo busqué espacios por radio, yo busqué espacios en la radio con don Marino Sánchez Martínez, yo estuve trabajando con Marino un tiempo, con Pedro León los acompañaba eventualmente, pero en eso se tiene razón, la prioridad para mí era el periódico. Y cuando yo llegaba a este tipo de labores, yo les decía, por encima de todo, primero el periódico. Si ahí tengo tiempo para hacerlo, con mucho gusto. Buscaba como esos espacios. Pero yo finalmente desistí porque el periódico era demasiado absorbente. Yo terminaba mi jornada, si me iba bien, 7 de la noche, si me iba bien, que eso no era normal, si me iba bien. Pero pues a veces terminaba a 9 para luego ir a hacer radio, quedaba muy difícil para el otro día madrugar y arrancar, quedaba muy complicado. Sí, era un desgaste muy grande, hombre. Un saludo especial para Alejandro Camargo Sepúlveda, uno de los nuevos, él es estudiante, ¿no?, de comunicación social, no sé si ya se ha graduado, usted me dirá, y además es practicante en deporte risaraldense. Dice, un abrazo para Héctor, un excelente profesional, qué bueno conocer todas estas anécdotas, tuve la oportunidad de jugar y ganar varios de sus torneos con Dunga. Saludos a Julián y Junior, muy buen programa. He leído algunas de las notas de Alejandro y la verdad que tiene estilo, tiene talento para la prensa escrita. Sí, un saludo para Alejandro. Alejandro va a llegar. Alejandro va a llegar. Él tiene todas las condiciones, va por buen camino, está haciendo su proceso, pero Alejandro va a llegar. Y hace parte pues del grupo de muchachos que hemos traído en la Católica. Tenemos ahí 2, 3, y bueno, ahí vamos con ellos. Alejandro pinta bien. Saludos para Alejandro Camargo. Héctor, ¿todavía da clases? ¿Otra faceta tuya? No. Fue una parte que me gustaba. Dábamos clases en el ITEC. Tenía un estudiante, un par de estudiantes como de regular para atrás. Julián Santa, sí, no, ¿cómo así? Pero no, lo contrario. Yo empecé a tener conflictos básicamente con el horario y con los torneos de fútbol. Porque mientras que yo dictaba clase, como teníamos los torneos de fútbol, claro. Entonces yo estaba dictando clase y el celular sonaba y sonaba por dificultades que había en una cancha, árbitros que no llegaban, equipos que no se presentaban. Entonces yo no estaba tranquilo ni aquí ni allá. No, yo decidí que entonces, pues con el dolor del alma, porque me gustaba el espacio
compartir con ustedes, con los muchachos, con las nuevas generaciones, pero pues me tocó inclinarme mejor por los torneos porque pues no podía y por más que quería acomodarlos era muy difícil, era muy complicado. Y siempre era los sábados, y los sábados siempre era la programación. Esa foto. Esta es la mascota del torneo Chiquitines. Llevo ya varios años con el doctor Eduardo Giraldo, porque en mi campo profesional, pues, he estado muy cerquita del tenis, otro deporte que me apasiona. Me dolió mucho dejar el tenis, ese deporte sí me dolió dejarlo. Porque entonces he tenido la posibilidad de trabajar con él, de estar con él, con don Eduardo, con la gente del Club Campestre, y pues imagínense, estuve en la Copa Davis cuando vino Japón a jugar contra Colombia, con Nishikori como jefe de prensa. En los torneos profesionales de tenis siempre estuve como jefe de prensa, y con don Eduardo en el torneo Chiquitines. El tenis es un deporte que es realmente sensacional y me dolió mucho dejarlo. Oiga, Héctor, ¿y por qué sale de la tarde? ¿Qué pasó? ¿Usted salió? O sea, cuéntenos, ¿por qué sale de la tarde? Yo salí del periódico en la tarde porque yo creo que como todo en la vida se cumple un ciclo. Y yo sentí que en la tarde yo ya había hecho todo el proceso. Yo en la tarde alcancé a ser hasta jefe de redacción encargado. Yo sabía que no podía aspirar a ser director porque no tenía la formación. Y de alguna manera siempre había estado encasillado en deportes. Yo sentí que ya llevaba mucho tiempo ahí y que uno cumple un ciclo y siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y un día recibí la llamada de el secretario de Deportes de Pereira, que en ese momento era Alexander Granados, cuando el alcalde fue el doctor Israel Londoño, y Alex me dijo que a él le gustaría que lo acompañara como jefe de prensa de la secretaría. Yo le dije que cuáles eran las condiciones, él me dijo cómo eran las condiciones, y yo tomé la decisión y renuncié. Y me fui. Yo le dije, no me vaya a dejar tirado. Pero ahí Claro. fue una dura lección. Para mí fue una muy dura lección porque pasar de la empresa privada, donde uno tiene mucha estabilidad, al sector público, donde hay Claro. demasiada inestabilidad, fue muy difícil. Te voy a contar esta Sí, anécdota. total. Yo renuncié en febrero, o en enero tal vez. Yo arranqué un 1 de febrero en la Secretaría de Deportes y el contrato me lo hicieron en octubre. Ah, Y casi me lo que eso fue muy difícil porque yo dejé todo tirado y fue muy complicado. Bueno, sí, puede que. luego, pues por la parte económica me respondieron por todo y yo estuve 4 años con Alexander Granados en deportes y luego 4 años más con él en desarrollo social, y ahí aprendí un poco de la parte pública, y precisamente estando en el sector público fue que entendí la inestabilidad que hay, y fue cuando le di todo el impulso a la empresa, porque cuando la parte pública tiene tanta inestabilidad, usted queda literalmente con nada. Entonces, ahí fue cuando le trabajé muy fuerte a la empresa para que en el momento en que no pudiera tener la continuidad en la parte política, pues tuviera la alternativa de la empresa. Y bueno, gracias a Dios funcionó bien. Claro, Junior, vamos a cerrar con un video que tenemos allí de un amigo, de un compañero de don Héctor y un amigo de todos nosotros, un colega. Hola Junior, Julián y por supuesto Héctor, gracias por esta invitación. Y con Héctor pues los mejores recuerdos, es la persona que me dio la oportunidad en los medios impresos. Como usted bien lo sabe, Julián, que ahorita usted está incursionando en el tema del periodismo escrito. La prensa escrita, el periodismo escrito es la mejor escuela que uno puede tener. Y gracias a Héctor yo tuve la oportunidad de estar en el periódico La Tarde durante 8 años. Empecé siendo practicante, trabajaba, lo recuerdo muy bien, con un amigo que Héctor muy bien conoce, con Gerson Edesma. Los dos fuimos, tocamos la puerta del periódico La Tarde cuando quedaba en la carrera 9 con calle 21. Nos presentamos ante él, le dijimos que queríamos escribir cuando estábamos terminando nuestra carrera de comunicación social y periodismo en la Universidad Católica de Pereira.
y él nos dio esa posibilidad. Escribíamos los fines de semana en el suplemento deportivo llamado La Tarde Deportiva, que seguramente ahorita Héctor va a tener la posibilidad de ampliar un poco, donde escribíamos crónicas, reportajes, salía la crónica del partido del Pereira y allí aprendimos muchísimo. Ya luego Héctor se fue para el sector público, exactamente para la alcaldía de Pereira, la Secretaría Municipal de Deporte, y me dio la oportunidad a mí de quedarme con ese puesto, no de moverle el puesto como dicen por ahí, sino de que él mismo me dio la oportunidad, confió en mis capacidades, habló con la directora, en ese entonces Sonia Díaz Mantilla, que a propósito es ahora de nuevo mi jefe en la oficina de comunicaciones de la gobernación de Risaralda, y él vio en mis capacidades y bueno, creo que le respondí con creces a ese reto porque él dejó la vara muy alta como editor deportivo. Y bueno, de ahí para allá ya hemos construido grandes cosas, un camino profesional, hemos tenido grandes retos también, los hemos cumplido y ahorita trabajando para deporterisaraldense.com. Entonces, que sea hasta la oportunidad para agradecerle a Héctor, para reconocer su profesionalismo, su trabajo, que es un hombre de ideas, que es un hombre de mucha estrategia y yo sé que vienen grandes cosas para él. Entonces, Junior, Julián y para Héctor, muchas gracias y los mejores deseos siempre. Bueno, ahí estaba entonces Julián Muñoz Lenis, otro de nuestros compañeros también, gran escritor, a quien también le agradezco mucho porque lo molestaba mucho cuando estaba en la tarde Oiga, Juli, y posteriormente con el Cubo, sí, Junior. con el saludo para Julián, conoce muy bien a Héctor Santana, lo conoce bastante bien. Sí, bastante. Son Sí, grandes Julián. compañeros, Héctor. Sí, con Julián hemos compartido mucho, llevamos muchos años. Se nos fue la cámara, Héctor. A ver, entonces regáleme 30 segundos, a ver, ¿qué me dice? Haga de cuenta que eso es un jaque mate ahí, mueva ahí el botoncito ahí. No, es que perdí la señal y salí, volví y entré, pero pues yo no sé aquí cómo hago. Ya, Mate, qué bueno dialogar con Héctor Santana. La verdad que muchas cosas, muchas facetas también lo de Héctor Santana, que llegó desde la capital de la República y vea, se amañó acá en la Perla del Otún, Juli. Sí, la verdad uno de los tantos, porque son muchos los que han llegado a Pereira y se han amañado en la Perla del Otún. Y qué bueno pues que Héctor nos haya compartido su vida, nos haya compartido su historia, sus anécdotas, 1 hora 18 minutos. No Juli, sé qué le hay que pasa, vamos a mirar hay que por acá a ver. preguntarle, hay que preguntarle a Héctor, venga, que por acá, eso, por este otro lado. Sí, ¿Ya volvió o esto no? ya lo tenemos otra vez, sí señor. Venga, Héctor, ahora con el campeonato, usted es el comisario de campo del fútbol profesional acá en Pereira. ¿Cómo se va a manejar ese tema? ¿Qué le han dicho? ¿Tiene que hacerse las pruebas también? ¿Qué le han dicho, Héctor? No, hasta el momento oficialmente Di Mayor no nos ha dicho nada, yo no recibo ninguna comunicación. Yo creo que Di Mayor está esperando que se haga oficial la fecha de reinicio del campeonato, que estén todos los permisos, que se defina si va a ser en los diferentes estadios, si va a ser en regiones, cómo va a ser, y luego notan todos los lineamientos. Por ahora no hemos recibido ninguna información, Junior ni Julio. Sabes que hay una buena noticia, Juli. Hace pocos minutos, a las pasadas las 7 de la noche dieron los resultados de las 40 pruebas, todas negativas. Es importante, el que había dado positivo ya dio negativo, ya puede estar entrenando a partir de mañana con el equipo del Deportivo Pereira. Qué bueno eso, sí, qué bueno. Afortunadamente ya entonces no hay ningún caso positivo de COVID en el Deportivo Pereira y ya se recuperó, digamos, el paciente pues que tenía esta enfermedad. ¿Pudo escuchar Héctor a Julián? ¿Pudo escuchar el video? Sí, escuché la mayoría, les decía que Julián pues es una persona que conozco desde hace muchos años. Como les dije, lo conocí como estudiante de la Católica, le di como la oportunidad y él la aprovechó, él la supo aprovechar. Y bueno, luego él se quedó en el periódico y seguimos trabajando pues a través de mi empresa. Yo lo vinculé a las cosas que yo hacía. Él es una persona muy inquieta, me parece que Julián es un gran profesional, le ha ido bien.
le apasiona lo que hace, es muy exigente, eso habla bien de él como persona y como profesional y me parece que está bien. Le tengo mucho aprecio, la verdad, a él, a Gerson, a estos muchachos que de alguna manera los conocí, les abrí camino, los mostré y ellos lo tomaron, porque pues, digamos que es como lo que uno parte de la contribución a la profesión, a estar en los medios, uno quiere. Y uno sabe que son personas bien encaminadas, profesionales, que tienen todas las condiciones y que nos hacen quedar bien, que eso es muy importante. Qué bueno eso. Junior, su último comentario o su despedida para Héctor. No, felicitar a Héctor por todo lo que ha hecho, ¿verdad? En la parte deportiva, muchos deportes conoce muy bien, me consta que los conoce muy bien. Héctor, el tema de la Copa Ciudad Pereira de menores, ¿cuándo cree que se pueda reactivar nuevamente, Héctor? En el 2021. Ya para el 2021. Sí, señor. Este año para mí es prácticamente imposible. De hecho, ya estamos en agosto, ya llegamos a agosto. Sí, Entonces, en estos momentos no hay ninguna escuela entrenando, no hay ningún club entrenando, o sea, no tendríamos cómo hacer torneo, ni siquiera en octubre, por ejemplo. Porque pues cuando le den el permiso a las escuelas para reiniciar sus entrenamientos, pues ahí apenas van a empezar un proceso y después de que ellos arranquen yo creo que nos vamos a gastar por ahí un mes y medio de pronto con algún proyecto para jugar algún campeonato, pero yo no lo veo viable, por lo menos dentro de las proyecciones de la organización de nosotros. Este año nosotros no tenemos nada proyectado para el final de año, ya tocaría para el 2021 y dependiendo mucho de cómo avancen los protocolos, las medidas que se tomen y qué tanta libertad se le da de nuevo a los clubes y a las escuelas para poder hacer los entrenamientos, que es el primer paso. Es que sin entrenamientos de las escuelas no hay nada. claro. Claro que sí. Héctor, muchas gracias. La verdad que felicitarlo por todo lo que ha hecho. Saludos para Jason Cardona. Ahí está el hombre fuerte de Tribuna Matecaña también. Ahí está ahí conectadito. Héctor, un abrazo. Muchas gracias por compartir también un poco más de lo que fueron sus inicios y todo esto, Héctor. No, Junior, a usted, a Julián, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí revivimos la historia un poco. Recordé mucha gente que hacía tiempo no recordaba. Felicitarlos por lo que ustedes hacen. Hay que seguir para adelante, muchachos. Hay que abrirse nuevos espacios. Hay que ser creativos. Hay que no temerle ni tenerle miedo a los obstáculos ni a las dificultades. Ustedes están labrándose su propio nombre. Y eso es importante y hay que seguir en esa tónica. Así que los felicito y con todo el compromiso, muchachos, con todo el compromiso de lo que ustedes hacen en estos momentos, de la labor que cumplen, porque ese es todo lo que ustedes van a recoger de aquí a unos años. Todo lo que ustedes hacen, lo que están sembrando ahora, será lo que ustedes recojan. Eso sí, ténganlo por seguro. Muchas gracias, Héctor. Don Héctor Ariel Santana Monsalve, bueno, don Héctor, agradecerle, hombre, también entonces por habernos acompañado. Me uno a esas felicitaciones de Junior. Creo que es un gran periodista deportivo de Risaralda, así sea nacido en Soacha, de risaraldense. No importa que la cédula diga otra cosa, usted tiene sentido de pertenencia por Risaralda, sentido de pertenencia por los deportistas de acá, por la ciudad, lleva viviendo mucho tiempo aquí, en Dos Quebradas, entonces usted es de acá. Y lo más importante es eso, que ha aportado al departamento, trabaja por el departamento, es un buen colega, un buen compañero. Entonces yo creo que todo eso amerita de que sea un verdadero risaraldense. Queríamos hacerle este pequeño reconocimiento, pequeño, pero obviamente con todo el estilo, como siempre los hacemos en la Perla Deportiva, con la gran producción de Junior Sánchez. Y hombre, simplemente felicitarlo, don Héctor, y pues desearle lo mejor, como se lo decimos a todos. Ojalá que podamos seguir creciendo en este mundo de los medios de comunicación, su empresa con Santana Medios y Eventos, con todos sus proyectos, porque sé que tiene muchos proyectos, y nada, muchas bendiciones, Héctor. Julián, muchas gracias, un abrazo para todos. Recuerden que soy pereirano por convicción, que es más importante que ser pereirano de nacimiento, porque los que nacieron en Pereira porque les toca, pues no, pues yo decidí quedarme aquí, yo decidí que mi familia fuera de aquí, decidí hacer empresa aquí vivo contento, aquí vivo feliz. Entonces, eso sí tengan la absoluta seguridad.
y agradecerle de nuevo por el espacio. Y bueno, Julián, usted que está en el medio de los impresos, también felicitarlo por esa labor que cumple, que no es fácil, y yo que pasé por ahí sé que no es fácil. Entonces, felicitarlo y para adelante. Y a Junior y a usted, capacitarse, no dejen de capacitarse, no dejen de aprender, porque si no pasa el tren y el tren pasa y si uno no se sube, se va y uno se queda atrás. Entonces hay que tener siempre eso, muchachos, siempre estar pensando en positivo, pero siempre capacitándose, mirando nuevas alternativas, nuevas cosas por hacer, y sobre todo para aportarle a la sociedad. Muchas gracias por la invitación de nuevo, que Dios los bendiga y una alegría haber estado con ustedes. Feliz noche, Héctor. Gracias a don Héctor Ariel Santana Monsalve, Deporte Risaraldense, mucho tiempo trabajando en la tarde desde el 95, y bueno, otro de los grandes periodistas de Risaralda, Junior. Muchas gracias, hombre, por habernos acompañado en la Perla Deportiva, como siempre. No, Juli, qué bueno, la verdad, compartir un poco más, conocer un poco más de los amigos, de los colegas, de cómo inician en este tema de los medios de comunicación. Recordarles que el viernes estaremos con un gran invitado en Tertulia Tremendo Matecaña. Invitado, ese es un tremendo invitado. Víctor Cortés estará con nosotros el viernes, nos va a contar es que muchas historias. Vamos a ver qué nos va a contar, es que pasaron cosas en el camerino, esperemos a ver qué nos va a contar Víctor Cortés. No tiene no tenemos la imagen acá, cierto, no la puse yo, se me olvidó ponerla, pero sí, no, invitar a la gente, al público que ve la Perla Deportiva los lunes, invitarlos para que este viernes a las 8 de la noche, por el Facebook de Tertulia Matecaña, hombre, al mejor estilo de Tertulia Matecaña, con Jason Cardona, a quien también agradezco por toda esta producción también, de Tribuna Matecaña, con Junior Sánchez, compañero de fórmula del grupo y de Julián Sánchez, con Andrés Patiño, espere que no he terminado, Andrés Patiño, Andrés pues, yo no sé, yo creo, yo no creo. Él es será, yo no creo. Andrés Patiño de la Furia, María Camila Mazo, yo me imagino que va a estar o no sé si vaya a estar, pero pues ella también forma parte del grupo, ¿no? Y mi persona, Julián Santa, representando al Cubo, vamos a estar allí con Víctor El Curro Cortés, ¿no? Claro que sí, este viernes a las 8 de la noche, no se lo pierdan, en Tertulia Matecaña, para que leamos un poco más y para que le hagan las preguntas a Víctor Cortés si quieren saber de Víctor Cortés también. Julio, un abrazo, muchas gracias. Junior, muchas gracias, descanso y gracias por estar aquí en la Perla Deportiva. A toda la gente que nos acompaña, muchas gracias por haberse conectado. Este es como el objetivo, ¿no?, de la Perla Deportiva, reconocer los buenos periodistas deportivos que tenemos en Pereira. Creo que lo bueno tiene que resaltarse. Hágalo usted también, practíquelo y seguramente que eso le va a agradar mucho a la otra persona. Esta fue la Perla Deportiva, Junior Sánchez, Julián Santa, la Fórmula JS, les agradecemos. Permiso.